Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Jesús le dice a sus discípulos que los maestros de la ley y los fariseos tenían la responsabilidad de interpretar a Moisés. O sea, tenían la responsabilidad de explicar lo que estaba escrito, de explicar y de enseñar la palabra de Dios. Y Él le dice a sus discípulos que tenían que obedecerlos, que tenían que respetarlos. A estos maestros de la ley y a estos fariseos tenían que obedecerlos y respetarlos, pero les dijo que no hicieran lo que ellos hacen, porque ellos no practican lo que predican. Y también les dijo que ellos, a los fariseos y a los maestros de la ley, les dijo Jesús que ellos ataban cargas pesadas en las espaldas de las personas, pero que ellos no eran capaces ni siquiera de mover una caja. Una de esas cargas no eran capaces de moverla ni siquiera con un dedo. Todas estas cosas las hablaba el maestro, se las explicaba a sus discípulos, los enseñaba a respetar, los enseñaba a obedecer a personas que de pronto en tu interior dices: ¿para qué voy a obedecer a una persona de esas? ¿Para qué voy a respetarla? Mira lo que hacen, porque hacían todo lo contrario de lo que predicaban. Por eso Jesús los llamaba hipócritas. Pero Jesús a sus discípulos les enseñó principios, y era respetar y obedecer. Pero esto se encuentra escrito en el libro de Mateo en el capítulo 23. Pero vamos a leer algo que Jesús le dice a estos fariseos y a estos maestros de la ley, y se encuentra escrito en el versículo 23 del mismo Mateo 23. Y él dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Eso es lo que dice Jesús. Jesús le dice a ellos que ellos estaban dando la 10ª parte de la menta, la 10ª parte del comino, del anís, de estas especias de las cuales ellos cultivaban en ese entonces. Ellos daban su diezmo. Ellos hacían todo correcto, porque Jesús también los comparó que se vestían bien bonitos, que se cambiaban, que les gustaba estar limpios, les gustaba estar bien presentados, que les gustaba sentarse en las primeras filas para que todo el mundo lo vieran. Todas estas cosas ya las había dicho Jesús. También les dijo: ustedes diezman, ustedes hacen estas cosas que son importantes, pero hay unas más importantes, dice la palabra. Y dice que es la justicia, que dice que es la misericordia y que dice que es la fidelidad. Y hoy vamos a hablar a uno de estos asuntos más importantes. Vamos a hablar la primera, y es la justicia. Justicia es el principio moral que inclina a obrar y a juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Esto lo dice el diccionario de la lengua española. Principio moral. Ser justo es un principio moral, y esto le gusta a Dios, esto le gusta al Señor. Es tanto, el mismo Señor Jesucristo se los decía a ellos: deben de ser justos, deben de ser misericordiosos, deben de obrar con fidelidad. Estas 3 cosas se la dijo. Ser justo, cuando estamos leyendo qué significa ser justicia, dice que es un principio moral que inclina a obrar y a juzgar. Son 2 acciones que tiene la justicia.
La justicia no solamente es obrar con justicia, sino juzgar con justicia. Son dos principios que hay en la justicia, o dos acciones, dos verbos. Hay personas que no saben qué es obrar con justicia. Se les nota siempre siendo injustos. Se les nota siempre siendo malévolos, siendo tiranos, siendo personas que obran a conveniencia. Siempre a unos no juzga o no obra con justicia, pero a otros sí. Y esto nunca le agrada a Dios. Esto es tiranía. Esto es ser una persona malvada, porque a Dios siempre le agrada es la justicia, que te inclines siempre en obrar y juzgar correctamente, respetando la verdad, respetando a cada persona o a cada una de las circunstancias de las que se presentan. Juzgar. A veces vemos cómo se juzga deliberadamente sin investigar, sin saber, sin tener conocimiento de alguna cosa que ha sucedido, pero eres capaz de lanzar juicios y decir cosas y te vuelves injusto. Juzgas con injusticia porque nunca averiguaste, investigaste, no te diste cuenta realmente si lo que estás hablando es real. Por eso, no es que no podamos juzgar. La palabra dice que debemos juzgar, pero con justo juicio. Si tú juzgas algo o a alguien, debe ser con justo juicio. Debe haber realidad en lo que piensas y en lo que dices. Debe haber verdad. Tienes que haber respetado primero la verdad para poder obrar o para poder juzgar a alguien o a algo que ha sucedido. Esto es muy difícil para muchas personas. Es más difícil ser justo que ser un tirano. Para el mundo en general es más fácil ser tirano, ser una persona hipócrita, ser una persona indolente con las demás, porque no tienen justicia. Y este es un asunto muy importante para Dios. Se lo dijo Jesús a los fariseos, a los maestros de la ley, que a pesar de que predicaban la palabra de Dios, Él decía que lo copiáramos, que los obedeciéramos, que hiciéramos los que nos dicen, porque es que están predicando la palabra de Dios. Pero Jesús le dijo, ojo, no los imiten, no hagan lo que ellos hacen, porque lo que ellos predican no lo aplican. Ellos no aplicaban la justicia, ellos eran injustos. Ellos no tenían este principio moral, siempre se inclinaban a obrar con injusticia, siempre se inclinaban a juzgar injustamente, no respetaban la verdad y no le daban a cada uno lo que les correspondía. Dar lo que corresponde es ser equitativo, ser justo, en darle a una persona lo que le corresponde, en tratarla como le corresponde, en hacer lo que te corresponde, siempre con respeto. Siempre que vayas a juzgar algo, júzgalo con la mejor veracidad y la mejor verdad. No juzgues a la ligera, deliberadamente, sin saber realmente si lo que estás diciendo es propio o es real. Siempre trata de investigar, ir más allá, averiguar si lo que tú estás pensando o la corazonada que tú tienes es cierta. No te pongas a juzgar a una persona si realmente no sabes qué es lo que sucedió o cómo es esa persona o qué hace o qué vive o qué está sucediendo en él o en ella. Siempre que juzgues algo o a alguien, hazlo con la verdad, respetando la verdad. Y otra cosa, también justicia es obrar. Obra con justicia, sé justo, haz acciones justas con las personas o con algunas circunstancias de tu vida que te estén sucediendo. A veces hay personas que para ti no merecerían que tú puedas obrar o juzgarla con justicia. Pero Dios dice también en el segundo punto que debemos practicar la misericordia, que debemos ser misericordiosos. Pero hoy Dios te dice, primero, sé justo.
Primero piensa con justicia, primero obra con justicia, primero juzga con justicia, respeta la verdad, respeta a tu prójimo, respeta a la persona que tienes al frente. Esto es un principio moral. Esto Dios te dice que lo hagas. Por eso, Señor, te doy gracias. Gracias, Padre, por este día bueno que nos das y enseñarnos un asunto muy importante, y es la justicia. Padre, haznos más justos. Haznos con pensamientos justos, con obras justas, con juicios justos, siempre respetando la verdad, Padre mío, porque esto es un principio moral del cual tú nos enseñas. Te pedimos que nos llenes de justicia, pero la justicia divina y la sabiduría que viene de ti para poder hacer las cosas mucho mejor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Dairo Consuegra, líder de caballeros de la Iglesia de Dios de la Profecía en Colombia. Saludos para todos y ya sabes, asuntos más importantes y hoy la justicia. Bye bye.